Yo le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no rectifican. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Si no rectifican, fuera de Venezuela, CNN, fuera. El gobierno de Venezuela continúa eximiéndose de responsabilidades en los actos violentos registrados durante las marchas estudiantiles de los últimos días. Según la administración de Nicolás Maduro, la estudiante y reina de belleza Génesis Carmona, que murió el miércoles tras recibir un disparo un día antes cuando participaba en una marcha de la oposición en la ciudad de Valencia, recibió un tiro proveniente de sus propias filas. Esa muchacha murió por una bala que salió de sus propias filas y es lamentable que lleguemos a estos extremos de violencia, indicó el ministro de Interior Miguel Rodríguez Torres en una rueda de prensa. Y en el programa Club de Prensa de NTN 24, Héctor Shamis, columnista y profesor de la Universidad de Georgetown, aseguró que la situación en Venezuela se debe a un estado terrorista que en las noches genera miedo a la población. Terrorista en el sentido que eso es terror. Llegar en el medio de la noche a generar miedo en la población civil es terror, punto, no hay otra palabra. Lo que uno podía apreciar consistentemente en los videos que llegaban desde Caracas, desde Táchira, desde otros lugares era, primero la llegada de las fuerzas policiales oficiales y luego los colectivos, como se llaman, las fuerzas paramilitares en motoneta, que eso sí tiraban a la población civil. Mientras que las fuerzas formales o legales observaban. Y el ex canciller de Bolivia, Armando Loaiza, lamentó en NTN 24 la violación de derechos fundamentales en Venezuela y se unió a las voces que demandan una salida a la crisis. El diplomático boliviano mostró su sorpresa por el silencio de naciones como Brasil. No conozco una expresión específica del Brasil. A través del Mercosur, del cual es miembro prominente, Brasil ha requerido al gobierno de Venezuela respetar el Estado de Derecho. Los vecinos, la propia Organización de Estados Americanos, van a hacer escuchar su voz y le van a demandar, como ya lo han adelantado al gobierno de Venezuela y a la oposición venezolana, a que establezcan urgentemente un diálogo antes de que entremos a un panorama como el que se vive en Kiev. Y en otras noticias, la dimisión en los últimos días de los presidentes de los tribunales Supremo y Constitucional y la destitución además de un fiscal regional por supuesta corrupción avivaron hoy en Bolivia la polémica sobre la crisis del Poder Judicial. El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Marcelo